Berlín caía, y mientras las bombas caían afuera, Hitler escribió su última carta en la oscuridad. ¿Qué ocurrió realmente dentro del búnker más temido de la historia? Olvídate de lo que has oído en los libros. El fin de Hitler fue más caótico, más humano y más perturbador que la historia oficial. Y hay detalles que se han mantenido en secreto durante décadas. Si esta historia ya te ha puesto los pelos de punta, suscríbete, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. El búnker del Führer en Berlín, un discreto agujero en el suelo que se convertiría en su tumba. En mayo de 1945 se convirtió en escenario de una catástrofe silenciosa. A finales de abril de 1945, Adolf Hitler desapareció de la vista del mundo. Ya no aparecía en público, no pronunciaba discursos, ni visitaba el frente. Desapareció como si se hubiera esfumado. Pero allí estaba, en las profundidades de las ruinas de la capital del Tercer Reich, que se derrumbaba. 8 metros bajo los jardines de la Cancillería del Reich, el laberinto de hormigón, conocido como el Führerbunker, se estaba convirtiendo en su último bastión. Allí, aislado de la realidad, Hitler intentó controlar un mundo que ya no lo escuchaba. El búnker no era lujoso, pasillos estrechos, paredes frías, olor a humedad y sudor, techo de hormigón, iluminación tenue, sonidos apagados, como si la muerte acechara en cada esquina. En este lúgubre lugar, Hitler se alojó con sus más fieles, Eva Braun, Joseph Goebbels con su familia, Martin Bormann y varios ayudantes. Se hundieron cada vez más, no solo física, sino también mentalmente. A primera vista, el ejército rojo se acercaba al centro de Berlín. La artillería soviética reducía la ciudad a un mar de escombros. Los civiles huían, las SS disparaban a los desertores y enviaban a niños alemanes con botellas de gasolina a combatir los tanques. El mundo ardía y Hitler, sentado ante una mesa de mapas, dibujaba flechas sobre planes ofensivos que solo existían en su cabeza. El tiempo transcurría de otra manera en el búnker. Las horas se fundían con la oscuridad. Cada impacto de artillería nos recordaba el final, pero nadie lo decía en voz alta. Incluso allí, entre la muerte y la desesperanza, reinaba la disciplina y el miedo. Miedo no al enemigo, sino a decepcionar al Führer. Era más que un refugio, era un ataúd de hormigón. Y Hitler, aunque aún respiraba, yacía en él. Ya no había ciudad en la superficie, solo escombros, humo y el eco de los disparos. Los berlineses ya no miraban al cielo con esperanza. Cada sonido anunciaba el fin. En abril de 1945, Berlín ya no parecía la capital del imperio. Estaba destrozada, sumida en un apocalipsis. Las tropas soviéticas asaltaban la ciudad por 3 flancos. Los soldados del mariscal Zhukov presionaban desde el noreste, destrozando distritos como cerillas. Cada casa se convirtió en una fortaleza, cada intersección en un campo de batalla. Los civiles alemanes se escondían en sótanos, alimentando a sus hijos con pan seco y mentiras sobre la victoria. Pero ni siquiera los niños creían. El sonido era insoportable, la artillería resonaba día y noche, ya no había silencio, ya no había sueño, ni siquiera la muerte llegó pronto. Cadáveres yacían en las calles, caballos con las patas destrozadas, tranvías destrozados. Y humo que se filtraba en los pulmones como veneno. Para muchos residentes fue la primera y la última vez que vieron la guerra tan de cerca, y nunca olvidaron la escena. En medio de este infierno, el búnker del Führer parecía irreal. Los muros de hormigón aislaban a Hitler del ruido, pero no de la realidad. Aunque seguía consultando mapas y dando órdenes, los ejércitos que supuestamente comandaba ya no existían. Enviaba divisiones que no existían. Creía en generales que hacía tiempo que habían muerto o huido. Afuera ya no existía Alemania,
Solo había ruina y muerte. La Wehrmacht se desmoronaba. Las SS fusilaban a los desertores y la Luftwaffe era una sombra de lo que fue. La gente se preguntaba, ¿dónde está Hitler? ¿Por qué no habla? ¿Por qué guarda silencio mientras sus hombres mueren? La respuesta se encontraba a 8 metros bajo tierra, en un búnker donde el tiempo se detuvo, donde el líder ya no gobernaba, sino que se escondía del mundo, de la responsabilidad y de su propio fin. No era un palacio, no era un bastión, era un laberinto de hormigón de humedad, vergüenza y el fin. Y en su centro, un hombre que creía que aún gobernaba el mundo. El Führerbunker solo tenía una docena de habitaciones. No había candelabros dorados, suelos de mármol, ni salones triunfales. En cambio, había pasillos estrechos, techos bajos, paredes de hormigón armado y colchones empapados de sudor. El aire olía a humo de cigarrillo, humedad y tensión. Las bombillas brillaban con una luz amarillenta y apagada, como si temieran apagarse solas. Hitler tenía sus propios aposentos privados, una pequeña habitación con una cama sencilla, una mesita de noche y una radio que emitía anuncios cada vez más bajos. Al lado, una sala de conferencias, donde celebraba sus últimas reuniones, a menudo en silencio, mirando mapas cuyas líneas del frente habían perdido su significado hacía tiempo. Obsesivamente movía alfileres, dando órdenes a unidades inexistentes. El búnker estaba ocupado por un puñado de los más fieles. Eva Braun, sonriente y silenciosa, bebía champán y bailaba en la habitación como si fuera un hotel, no las catacumbas del fin. Joseph Goebbels y su esposa Magda susurraban en los rincones sobre el destino de sus hijos. Martin Bormann guardaba silencio cada vez con más frecuencia, anotando palabras que ya no tenían destinatario. Los oficiales de las SS permanecían junto a las paredes como sombras. Todos lo sabían. Este búnker no tenía salida. El ambiente era denso. Cada gesto, cada susurro, cada mirada podía ser la última. Todos sabían que presenciaban la historia, pero no la grandiosa y pomposa, sino la historia de la decadencia, la vergüenza y el miedo. Nadie reía, nadie hablaba del futuro. Todos miraban al suelo, como si ya quisieran pertenecer a ella. Hitler ya no era un líder, era una sombra, pálido, enfermo, con la mano temblorosa y la mirada vacía. Habló, pero sus palabras ya no tenían fuerza. En ese búnker, entre el hormigón, la oscuridad y la ilusión, nació la muerte, no solo de un hombre, sino de su mito. Ya no era el mismo hombre que hablaba en los estadios. Su cuerpo había traicionado a su espíritu, y éste hacía tiempo que se había retirado del campo de batalla. En las últimas semanas de su vida, Adolf Hitler era una sombra de lo que fue. Antes, marchaba con la mano en alto, su voz como una cuchilla que cortaba a la multitud. Ahora caminaba encorvado, arrastrando los pies, apoyándose en los muebles para no caerse. Su mano izquierda temblaba constantemente, un síntoma de la enfermedad de Parkinson que había permanecido oculta durante años. Tenía el rostro pálido, las mejillas hundidas, la mirada vidriosa. El cuerpo del Führer había comenzado a desintegrarse incluso antes de que sus enemigos entraran en la ciudad. Las mañanas comenzaban con pastillas. Pastillas para la digestión, para dormir, para el dolor. El médico personal de Hitler, el doctor Theodor Morell, le administraba inyecciones de glucosa, anfetaminas y a veces morfina. Día a día, el cuerpo del líder se convertía en un laboratorio, una mezcla de química, miedo y agotamiento. Casi no comía nada. A veces solo sopa de verduras y pan seco. Sin carne, sin alegría. Le dolía el estómago. Pero era su alma la que sufría más. Durante las reuniones en el búnker hablaba cada vez más bajo. A veces balbuceaba. A veces explotaba de furia y luego se sumía en el silencio, con la mirada perdida durante horas.
A veces se levantaba de repente, agarrándose a la pared, y gritaba que los alemanes le habían fallado. Otras veces decía que los alemanes ya no merecían ser salvados, que debían perecer con él. La caída del cuerpo conllevaba la caída de la moral. Goebbels señaló: el Führer parece exhausto, pero en sus ojos la llama del fanatismo aún ardía. Es una llama que lo quemará todo, incluso a nosotros. Los oficiales evitaban las conversaciones largas. Cualquier gesto podía provocar una explosión, y su mano, la que una vez guió a miles, ahora apenas levantaba una taza de té. Todavía vestía de soldado, pero no había guerra que pudiera ganar. No había ejército que lo escuchara, y no había cuerpo capaz de liderar. Ya no se oían más órdenes desde las paredes de hormigón del búnker. Solo toses, gemidos y el silencio antes del final. Sobre la mesa, mapas de frentes que ya no existían. En el aire, el peso de un silencio que nadie se atrevía a romper. Hitler seguía convocando reuniones, pero las decisiones eran solo teatro. A principios de abril de 1945, el Führerbunker se había convertido en un centro de mando que ya no tenía nada que controlar. Hitler celebraba reuniones diarias en una habitación estrecha con una mesa sencilla, mapas extendidos y un juego de alfileres rojos y azules. Se sentaba al final de la mesa encorvado, contemplando las líneas del frente que habían perdido todo significado. Los generales venían cada vez con menos frecuencia. Muchos murieron, otros desertaron, algunos se suicidaron. Solo quedaron aquellos que temían la muerte a manos de él más que a manos de los rusos. Martin Bormann anotó cada palabra. Goebbels permaneció inmóvil, asintiendo como un estudiante fiel. Pero todos lo sabían. Estos ya no eran consejos de guerra. Eran rituales de decadencia. Hitler habló de una contraofensiva, ordenó el redespliegue de divisiones inexistentes, exigió ataques aéreos, aunque la Luftwaffe estaba destruida. Ordenó al general Benck llevar a cabo una maniobra que parecía un sueño desesperado, un ataque desde el sur que salvaría Berlín. Pero el general Benck solo contaba con unos pocos miles de jóvenes y heridos. Incluso si se movía, no era para ganar, sino para morir. Cuando alguien se atrevía a mencionar negociaciones, Hitler montaba en cólera. Gritaba que jamás se rendiría, que Berlín sería defendido hasta el último hombre, que la traición era peor que la muerte. Su rostro se ponía rojo, su mano temblaba. De repente, guardaba silencio y miraba la mesa, como si viera allí su derrota y no pudiera nombrarla. Estas reuniones eran inútiles. No resolvían ningún problema. Eran un intento de mantener la ilusión de que el Führer aún gobernaba. Pero ni siquiera el eco en el búnker lo satisfacía. Ya no había lógica, ya no había estrategia, solo había una orden: luchar hasta el final, aunque ese final fuera una muerte sin sentido. A medida que el asedio se prolongaba, Berlín se convirtió en un escenario de locura colectiva. Hitler, encerrado en su búnker, aislado de la realidad, se negaba a oír hablar de rendición. Cualquiera que sugiriera negociaciones era considerado un traidor. Cualquier mención de retirada se consideraba derrotismo. Por eso, las órdenes que dio sonaban a sentencias de muerte. Los chicos de las juventudes hitlerianas fueron enviados al frente, niños con brazaletes y botellas de gasolina en las manos. Les enseñaron a lanzar un cóctel molotov contra un tanque. Les dijeron que este era su último servicio al Führer. Muchos no regresaron. Sus cuerpos yacían en las aceras de Berlín, y nadie anotó sus nombres. Hitler ordenó fusilar a cualquiera que intentara retirarse sin órdenes. Las SS recibieron instrucciones de imponer una disciplina férrea, incluso si eso implicaba disparar a sus propios hombres por la espalda. En un memorando, Martin Bormann escribió:
El Führer ordena la eliminación inmediata de los cobardes. La ciudad no puede rendirse por la debilidad individual. Cuando los generales informaban del colapso de las líneas defensivas, Hitler respondía preguntando: ¿ya han castigado a los traidores? No le interesaban las tácticas, solo le interesaba la obediencia, ciego, incondicional, hasta la muerte. En una de sus últimas decisiones, ordenó la destrucción de todos los puentes que conducían a Berlín, no para detener a los rusos, sino para impedirles escapar. La ciudad se convertiría en una tumba para todos, soldados, mujeres, niños, y para él mismo. Estas ya no eran las órdenes de un líder militar. Eran las palabras de un hombre que había aceptado su fin y decidido llevarse consigo tantas vidas como fuera posible. Podría haber escapado, podría haber vivido, pero eligió morir junto a un hombre al que el mundo consideraba un monstruo. ¿Quién era realmente la mujer que se preparó en silencio para su propio fin? Eva Braun conocía a Hitler desde hacía más de una década. Estuvo con él cuando llegó al poder y se quedó cuando todo empezó a desmoronarse. Durante años había permanecido oculta. No había aparecido en público como compañera del Führer. Era invisible para el mundo exterior. Para él, un oasis de paz en un mundo de guerra. En los últimos días de abril de 1945, tomó una decisión que a muchos les pareció incomprensible. En lugar de huir al sur de Alemania, a la más segura Baviera, regresó a Berlín, al búnker, hasta el final. No gritó, no lloró, no armó un escándalo. Caminaba por los pasillos con una sonrisa, como si nada. Bebía champán, leía revistas, se probaba vestidos que jamás verían la luz del día. Para los oficiales, era un fantasma, casi irreal. En medio del infierno mantenía una apariencia de normalidad, pero su decisión era definitiva. El 29 de abril, a medianoche, Eva Braun se convirtió en la esposa de Adolf Hitler. En una pequeña habitación, en presencia de Goebbels y Bormann, firmaron el certificado de matrimonio. Ella con un vestido azul oscuro, él con su uniforme desgastado, sin flores, sin invitados, sin música, solo silencio y muerte a las puertas. Tras la ceremonia, con una copa de vino, conversaron brevemente. Acordaron los detalles, el método, la hora. Eva tenía una cápsula de cianuro, la guardaba en un joyero, ya lo había probado antes, con un perro. Funcionó al instante. Ahora estaba segura, no fue una víctima, tampoco una heroína. Fue una mujer leal al hombre que la historia recuerda como símbolo del mal. Y es esta lealtad, silenciosa, serena, incondicional, la que convierte su historia en una de las más inquietantes a la sombra del búnker. Unas horas antes de morir, Hitler pidió papel, un bolígrafo y un testigo. Ya no quería librar una guerra. Quería escribir su versión de la verdad antes de que el silencio lo envolviera. En la mañana del 30 de abril de 1945, la atmósfera en el búnker era tan densa como el hormigón que cubría el techo. Todos sabían que ese sería el último día, pero nadie se atrevió a preguntar cuándo. Alrededor de las 4 de la tarde, Hitler se sentó en su escritorio. Pidió la presencia de su secretaria, Traudl Junge, una joven que llevaba varios años escribiendo para él. Esta vez no se trataba de un discurso. Quería dictar un testamento, uno político y personal. Empezó con Alemania. Escribió que ya no creía en la posibilidad de salvar a la nación, que había sido traicionado por sus generales, abandonado por sus aliados y rodeado de cobardes. Señaló a Himmler, llamándolo traidor por intentar negociar con los aliados. Criticó a Göring, quien se había declarado su sucesor sin su consentimiento. Para Hitler, la traición era peor que la muerte, y ahora, al final, quería que el mundo lo supiera. Luego vino la parte personal. Escribió que nunca había deseado la guerra, que se la habían impuesto, que amaba a Alemania y actuaba en su beneficio,
que los judíos eran los culpables de la caída de todo lo sagrado y alemán. Esto no era arrepentimiento, esto no era reflexión. Era la continuación de la misma narrativa que había repetido durante años, pero esta vez con las manos manchadas de ceniza. Firmó el documento con mano temblorosa. Los testigos firmaron junto a él, Goebbels, Bormann y Junge. Estaba tranquilo. Entregó los documentos a Ling, su ordenanza, y ordenó que los entregaran sanos y salvos. Sabía que su cuerpo desaparecería, pero quería que sus palabras sobrevivieran. Para él, la historia no terminaba con la muerte. Debía perdurar, a través de frases, narraciones y mitos, y aunque ya no quedaba nadie para escucharlo, escribió como si el mundo entero fuera a leer sus últimas palabras. No dejó nada al azar. Cada detalle, desde el veneno hasta la posición del cuerpo, estaba pensado de antemano. Incluso la muerte debía ser controlada, como todo lo demás. Tras firmar el testamento, Hitler ya no tuvo dudas. Había llegado el momento. Quería irse bajo sus propios términos. Para un hombre que había pasado toda su vida controlando a otros, la muerte también debía ser un acto de voluntad. No había lugar para el caos. El plan era simple, frío, casi quirúrgico. El veneno, cianuro de potasio, había sido suministrado previamente por médicos de las SS. Se había probado en perros e incluso, según algunos relatos, en personas sospechosas de traición. Hitler llevaba la cápsula consigo en todo momento, como una reliquia, pero no confiaba del todo en ella. Temía que no funcionara, así que decidió combinarla con algo fiable. Una pistola. El arma, una Walter PPK, yacía sobre su escritorio, siempre a su alcance. Los cartuchos habían sido revisados. Hitler planeaba sentarse en el sofá, donde solía recibir a invitados y oficiales, y allí, con Eva a su lado, quitarse la vida. Ella debía envenenarse, él debía dispararse en la sien. Todo debía suceder rápidamente, sin testigos. Solo ellos dos, en silencio. También ordenó un lugar para incinerar los cuerpos. Linge y Kempka se encargarían de la gasolina. Las botellas fueron traídas del jardín de la Cancillería. De acuerdo con su deseo, el cuerpo debía ser irreconocible. Temía el destino de Mussolini, cuyo cuerpo fue arrastrado por las calles. Hitler quería desaparecer, físicamente, simbólicamente, literalmente. Pasó sus últimas horas en silencio. Pasó de un lado a otro por la habitación. Habló con algunos oficiales. Aceptó sus despedidas. Los apretones de manos fueron breves y secos. Ya no había calor en sus ojos, solo agotamiento. Todo estaba listo. El plan estaba completo. La muerte sería la última orden que ejecutaría impecablemente. 30 de abril de 1945, 15:30 h. Las puertas se cerraron. Se hizo el silencio, y un instante después, un golpe que puso fin a la era del miedo. Los últimos momentos de Adolf Hitler no fueron teatrales. No hubo discursos dramáticos, ni lágrimas, ni ira. Solo una preparación serena y un final seco. En la tarde del 30 de abril de 1945, Hitler disfrutó de una cena modesta, espaguetis con salsa ligera. No habló mucho, dio sus últimas instrucciones y se despidió formalmente del personal del búnker. Al estrechar la mano de todos, su mirada estaba vacía. Ya no buscaba la comprensión en los ojos, buscaba el silencio. Alrededor de las 15:20 entró en su habitación con Eva Braun. Cerraron la puerta tras ellos. No dijeron ni una palabra. No se permitió que nadie los acompañara. En el pasillo, frente a la puerta, Linge y Bormann permanecieron inmóviles como si se hubieran convertido en estatuas de piedra. Unos minutos después, se oyó un estallido sordo, uno corto, luego silencio. Todos sabían lo que significaba. Al cabo de un momento, Linge abrió la puerta. Hitler estaba sentado en el sofá. Tenía la cabeza ligeramente ladeada.
la sien destrozada. En el pecho, una mancha oscura de sangre. Junto a él, en el mismo sofá, yacía Eva Braun, con los ojos cerrados, pálida, con el aroma a almendras en el aire. El cianuro hizo efecto al instante. Su rostro estaba sereno, como si estuviera durmiendo. No hubo gritos, no hubo llantos, solo respiraciones aceleradas, un susurro de «se acabó» y un acto reflejo. Los cuerpos fueron envueltos en una manta. Los llevaron al jardín de la Cancillería del Reich por una salida lateral del búnker. Allí, entre las ruinas de Berlín, sobre escombros carbonizados, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. La llama era alta, seca y azulada. El viento esparció las cenizas sobre la tierra devastada. Así terminó la vida del hombre que prendió fuego al mundo y se quemó en el fuego de su propia catástrofe. No hubo ataúd, ni ceremonia, ni tumba, solo tierra llena de cenizas y una llama que lo destruiría todo, incluso el recuerdo. Tras el traslado de los cuerpos al jardín de la Cancillería del Reich, comenzó el ritual más siniestro del día, la aniquilación total. Hitler había dado una orden clara con anterioridad. Su cuerpo debía ser incinerado y jamás expuesto al espectáculo público, como en el caso de Mussolini. Para él, esto era peor que la muerte. Era la pérdida del control sobre el propio destino tras la muerte. Los cuerpos de Adolf Hitler y Eva Braun fueron envueltos en mantas de lana y colocados uno junto al otro en una depresión poco profunda a la entrada del búnker. Otto Günsche y Heinz Linge, ayudante personal y sirviente, trajeron bidones de gasolina. Lo vertieron todo en silencio. Más de 40 litros de líquido, esparcidos sobre el hormigón y la ropa. Se encendió un fuego. Las llamas se extinguieron violentamente, envolviéndolo todo al instante. Una columna de humo se elevaba hacia el cielo sobre el Berlín en ruinas. De fondo se oían los sonidos del combate. La artillería soviética disparaba con creciente intensidad, como si intentara llegar al lugar a toda costa. Los hombres permanecieron en silencio, observando cómo los cuerpos desaparecían lentamente entre las llamas. Sus rostros estaban tensos, con la mirada fija en el suelo. Nadie se atrevía a hablar. Solo el fuego hablaba. El crepitar de la piel quemada, las llamas que se quemaban en el cabello, el humo que les quemaba los ojos. El proceso no fue perfecto. Contrariamente a lo esperado, el cuerpo humano no se quema fácilmente, ni siquiera con gasolina. Hubo que avivar la llama varias veces. Los restos de los cuerpos, huesos quemados, fragmentos de cráneo, permanecieron allí durante varias horas hasta la llegada de los soviéticos. No había monumento, no había coronas, solo cenizas que el viento había esparcido entre las ruinas del imperio. La muerte del Führer no fue un acto de gloria, fue un acto de escape, de encubrir las huellas, de intentar controlar un final que hacía tiempo que se había descontrolado. Apenas unas pocas docenas de horas después de que las llamas envolvieran el cuerpo de Hitler, los primeros soldados del Ejército Rojo entraron en el búnker. Lo que vieron allí no se parecía al cuartel general de un líder, sino a la tumba de la historia. El 2 de mayo de 1945, al amanecer, las últimas unidades alemanas en Berlín se rindieron. Se arrió la bandera del Tercer Reich. La bandera de la Unión Soviética se izó sobre el Reichstag. A esa misma hora, unidades del Ejército Rojo llegaron a las ruinas de la Cancillería del Reich, el corazón del imperio caído. Comenzó el registro del complejo, cada habitación, cada pasillo, cada sótano. Encontrar la entrada al búnker no fue difícil. Huellas, ceniza y olor a quemado indicaban su presencia. Cuando los primeros soldados se adentraron en el subsuelo, el frío y el silencio los invadieron. Este no era un búnker de guerra cualquiera. Era un mundo en decadencia espiritual. En las paredes colgaban mapas cuyas líneas ya no tenían sentido.
En los rincones, restos de comidas, documentos abandonados, sillas volcadas, claras señales de un final precipitado. En una de las habitaciones, restos de sangre en el sofá. En otra, un frasco de cianuro vacío. En la cocina, vino sin terminar. En el dormitorio, un lápiz labial de mujer. Fragmentos de la vida cotidiana contrastaban con la catástrofe absoluta. Los soldados informaron al mando: Hitler probablemente se suicidó, pero los comandantes no querían creerlo. Stalin, en particular, exigió pruebas. Los restos de los cuerpos fueron traídos del jardín. Estaban carbonizados, distorsionados, difíciles de identificar. Un fragmento de cráneo con un orificio de bala. Dientes que más tarde desempeñarían un papel clave. Los soviéticos iniciaron una investigación en secreto. Nadie fuera del círculo del Kremlin se enteraría de que Hitler estaba realmente muerto. Durante años, la versión oficial de la URSS fue confusa. Tal vez había escapado, tal vez estaba vivo. La desinformación formaba parte de una nueva guerra, una guerra de narrativas. Mientras tanto, el búnker se fue haciendo cada vez más silencioso. Pronto fue cubierto, hormigonado, olvidado. Pero el eco de aquellos pasos, las primeras botas soviéticas sobre hormigón húmedo, permaneció, porque la historia miró a la muerte a los ojos y no supo qué hacer con ella. Huesos quemados, fragmentos de cráneo, dientes envueltos en gasa. ¿Basta esto para cerrar el capítulo del mayor misterio del siglo XX? Para Stalin, no. Para el mundo, aún menos. Tras la toma del búnker por parte del Ejército Rojo, se inició una minuciosa investigación. Investigadores soviéticos, bajo la supervisión de la NKVD, registraron metódicamente cada rincón. En el jardín de la Cancillería, entre los escombros y los restos quemados, se encontraron los restos carbonizados de dos cuerpos. Eran los restos de Hitler y Eva Braun, o eso afirmaron los testigos. Pero ¿cómo demostrarlo? El cráneo estaba fracturado, la mandíbula se conservó parcialmente. Los dientes se convirtieron en la prueba más importante. Llamaron al dentista personal de Hitler, el doctor Blaschke, y a su asistente, Käthe Heusermann. Reconocieron la disposición de las coronas, puentes y empastes. Heusermann, interrogada durante horas por la NKVD, confirmó: estos son sus dientes. No me cabe ninguna duda. Los restos fueron llevados a Moscú en secreto. Stalin ordenó personalmente que la información se mantuviera en secreto. Oficialmente, la Unión Soviética afirmó durante años que se desconocía el destino de Hitler. No había fotos, no había informes. Solo rumores y fragmentos de información que forjaron un mito, que podría haber escapado, que estaba vivo en Sudamérica, que había sido secuestrado por fuerzas sobrenaturales. Cualquier teoría era mejor que la aburrida verdad sobre el suicidio. Solo muchos años después, tras la caída de la URSS, se desclasificaron algunos documentos. Se confirmó que los soviéticos poseían los restos: un cráneo con un orificio de bala, fragmentos de hueso y dientes. Sin embargo, la controversia en torno a estos hallazgos persistía. Algunos científicos afirmaban que el fragmento de cráneo pertenecía a una mujer. Otros, que se trataba de desinformación. La verdad sobre la muerte de Hitler se desdibujó con el tiempo, deliberadamente diluida por la niebla del misterio. En lugar de un final, se creó una leyenda, y la leyenda, como sabemos, sobrevive al hombre. Los cuerpos fueron quemados, las huellas borradas. Pero la pregunta persistía: ¿Hitler realmente murió en el búnker? ¿O quizás desapareció? Para algunos, la historia no terminó, apenas había comenzado. Aunque los soviéticos encontraron los restos y contaban con testigos, la Unión Soviética se negó sistemáticamente a confirmar la muerte de Hitler durante años. Stalin, en la conferencia de Potsdam, sugirió deliberadamente a Churchill y Truman que Hitler podría haber escapado. ¿Por qué? Porque la incertidumbre genera caos.
Y el caos era un arma política en aquel entonces. Así surgieron las teorías conspirativas. Una de las más populares trataba sobre su huida a Argentina. Según esta versión, Hitler abandonó Berlín unos días antes de su caída, gracias a una red secreta de túneles y aviones, y luego fue trasladado clandestinamente a España y de allí a Sudamérica. Se suponía que viviría en la Patagonia, en una villa escondida entre montañas y lagos, donde residió hasta la década de 1960. Hubo relatos de testigos, fotografías de un hombre mayor con uniforme alemán, rumores de operaciones encubiertas de la CIA. Documentos pseudohistóricos hablaban de una fuga en submarino del puerto de Hamburgo. En 1945, 2 submarinos alemanes llegaron a la costa argentina, lo cual fue suficiente para despertar la imaginación. Otros afirmaban que Hitler había huido a la Antártida, donde supuestamente los alemanes tenían una base secreta, o que había sido secuestrado por un ovni, una versión extrema, pero aún presente en la cultura popular. Cada laguna en la versión oficial de los hechos se convirtió en espacio para mitos. ¿Por qué la gente creía y sigue creyendo en estas teorías? Porque la verdad es demasiado banal. Morir en un sótano con veneno y una pistola no encaja con el poder que representaba Hitler. La necesidad social de que el mal tuviera un final más grande hizo que la historia tuviera finales alternativos. Pero a la sombra de las pruebas, los certificados de defunción y los testimonios, el mito perdura. Y la pregunta, ¿y si?, aún resuena en el metro de Berlín. No hay placa, no hay monumento, no hay rastro. Solo hay un simple aparcamiento, bajo el cual se esconde el fin de una era. La gente pasa, sin saber que bajo sus pies se ha apagado uno de los eslabones más oscuros de la historia. Tras la guerra, el búnker fue parcialmente destruido por el Ejército Rojo. Hormigonado y cubierto de escombros, permaneció bajo tierra durante décadas, como una herida sin cicatrizar en el corazón de Berlín. En la época de la RDA, nadie quería hablar de ello. Las autoridades comunistas temían que se convirtiera en un lugar de peregrinación para neonazis. Por eso se ocultó el lugar. Aparecieron nuevos edificios y luego un aparcamiento. Hoy, en la esquina de Innenministergarten y Gertrud Kolmar Straße, hay un panel informativo, modesto, apenas visible. Es la única señal de que bajo los pies de los turistas se encuentra el lugar donde Hitler pasó las últimas horas de su vida. Aquí no hay pompa, no hay guías, solo hormigón, coches y silencio. De vez en cuando alguien se detiene, lee, piensa y sigue adelante. Porque ¿cómo se puede conmemorar el mal? ¿Cómo se puede marcar el lugar de la muerte de un tirano sin sacralizarlo? Los alemanes han decidido conmemorar mediante el silencio, no mediante el olvido, sino mediante la ausencia de espectáculo. Pero los ecos de aquellos días aún perduran. En archivos, en películas, en documentos que intentan separar la realidad del mito. El búnker, aunque invisible, aún existe en el imaginario colectivo. Se ha convertido en símbolo del colapso definitivo de una ideología que se ha cobrado millones de vidas. Esta no es solo la historia de la muerte de un hombre, es una lección, una advertencia. Un recordatorio de que incluso el régimen más poderoso puede acabar en un sótano oscuro, en la soledad, el miedo y las cenizas. Así que la próxima vez que alguien pregunte ¿dónde murió Hitler?, la respuesta es bajo tus pies, en un lugar donde ya no queda nada, solo silencio y una advertencia.